Carranza era arzobispo de Toledo y primado de España. Fue acusado de luteranismo. Por tratarse de un prelado, la causa se inició con el permiso de Roma y fue revisada por el Papa, que no vio motivos proporcionados para el veredicto que recibió. Aunque el veredicto no llegó a aplicarse, Felipe II destituyó a Carranza para subrayar la autonomía del Tribunal español con relación a la Santa Sede. Antonio Pérez, que es otro caso de la Inquisición, era secretario del rey y fue perseguido por el asesinato de Estado cometido contra el secretario de don Juan de Austria. Antonio Pérez huyó a Aragón y la Inquisición fue la encargada de perseguirlo. Los casos de Carranza y de Pérez ponen de relieve algo característico del Tribunal de la Inquisición. Su poder no hacía distinciones a la hora de acusar a prelados, cortesanos, nobles, ministros y, si hubiese sido el caso, hasta del propio rey. Con esta premisa vamos a entrar en el repaso de los casos tal vez controvertidos que tuvo el tribunal. En principio, vamos a procurar abstraernos de los juicios de valor que tanto han proliferado a lo largo de la historia a la hora de tratar la Inquisición. Para ello, reclamo en el oyente una abstracción temporal sin la cual jamás se entenderá un hecho histórico. Son tantas las fábulas que se nos han contado sobre la Inquisición que intentar observar la cuestión al margen de las circunstancias del momento constituye un esfuerzo intelectual que con toda seguridad no está al alcance de todos. No obstante, creo que merece la pena el ejercicio. El caso Carranza es el más largo y complicado que existió en la historia de la Inquisición, al menos desde las cortas miras de este interesado en el asunto, para quien no tengo calificativo, estudioso, curioso, filósofo en el sentido estricto del término. Se le juzga primero en España, entre 1559 y 1567. Carranza recusa al inquisidor general. Así, el acusado pasa a ser acusador del juez que le podía y debía juzgar. Posteriormente, el proceso es llevado a Roma por exigencia del Papa Pío V. Se trata de un oscuro asunto que pone en entredicho la actuación de la Inquisición al tiempo que deja al descubierto la incerteza de las acusaciones que generalmente se lanzan contra la misma. Vamos a intentar seguir el curso de los hechos con la voluntad clara de intentar entender algo del mismo, señalando que para ello sería necesario tener profundos conocimientos sobre teología y sobre juridicidad que lamentablemente no están aposentados en el que comenta, ni unos ni otros. Carranza era, además de arzobispo, un intelectual de primerísimo orden. En 1558 apareció en Amberes su comentario sobre el catecismo cristiano, titulado Comentarios del reverendísimo señor Fray Bartolomé de Carranza de Miranda sobre el catecismo cristiano. Se encontraron en el libro un número de opiniones sospechosas de herejía, y Valdés, el gran inquisidor, actuó contra él. Se presentaron como evidencias no solo el catecismo, sino otros manuscritos, expresiones que había empleado en sus sermones, cartas encontradas en su posesión, incluida una del hereje Juan de Valdés. Melchor Cano, que ya en el momento era un famoso teólogo, y Domingo de Soto, ambos miembros de la misma orden que el arzobispo, sacaron del comentario numerosas proposiciones que fueron sometidas a censura eclesiástica. Y es de señalar que Domingo de Soto era amigo íntimo del acusado. El texto del catecismo en cuestión ocasionó discrepancias incluso en la Universidad de Alcalá, dependiente del arzobispo, cuyos teólogos señalaron que en el mismo se hallaban expresiones que necesitaban explicación, lo cual es decir que se trata de dudosa ortodoxia, y pidieron al arzobispo que las puntualizase.
No parece así que el proceso fuese iniciado por adversarios del arzobispo, como señalan algunos autores más influidos por la historiografía ilustrada. Tan es así que al respecto autores protestantes de la actualidad señalan que, digamos ya que numerosas expresiones del mismo podían ser tachadas de reformadas, como efectivamente lo fueron. Ese reconocimiento, lógicamente, viene a abonar el cultismo y la imposición en la fe católica que gozaban los teólogos al servicio del tribunal. En el bien entendido que Carranza tenía un nutrido grupo de enemigos, parece así que el catecismo fue un arsenal de armas que contra él esgrimieron esos enemigos. Valdés se procuró ejemplares y los entregó a amigos suyos para que los estudiasen. Todos ellos, Melchor Cano, Pedro de Casto, Fray Domingo de Cuevas y otros, opinaron muy desfavorablemente en contra de su doctrina, que consideraron muy peligrosa, y tacharon en el catecismo gran cantidad de proposiciones como heréticas. 141 encontró solo en el catecismo Melchor Cano. Contra la teoría de la conspiración, señalar tan solo que también fueron investigados por la Inquisición algunos de los que descubrieron herejía en las ideas del prelado. Cuando ya andaba el proceso en marcha, escribió el propio cardenal al respecto. Lo que a mí me parece es que el maestro Fray Domingo de Soto no había de poner tanto escrúpulo en esto, pues no lo puso con el doctor Egidio, que fue hereje y estragó a Sevilla, cuyos errores estaban puestos en los mismos términos que Lutero, aviándose seguido de ellos el daño y escándalo que muchos saben. Pues con este, que fue tan pernicioso disimulo en algunas cosas, pasó por ellas. No fuera mucho que a Fray Bartolomé de Miranda las suyas se les tuviera el respecto que es razón, pues se debe a la dignidad e autoridad de el oficio que tiene, llevando su obra muy diferente intento e propósito de la de Egidio, especialmente sabiendo su paternidad lo que ha pasado en 3 años, tratando de la reducción del reino de Inglaterra y de sustentar el estado de Flandes, el cual estaba muy corrompido de herejes, en lo que antes había hecho, hallándome presente en el Concilio de Trento, tratando en todas las partes que he dicho del servicio e honra de Dios e de su Iglesia. Remarcar nuevamente que Domingo de Soto era su íntimo amigo, y además con él coincidió en el Concilio de Trento. Es el caso que Bartolomé de Carranza podía decir estas cosas con la autoridad que le daba el haber sido nada menos que uno de los principales participantes en lo que acabamos de decir en el Concilio de Trento. Es el caso que en estos momentos, en 1558, apareció en Valladolid un foco de protestantismo en el que tenía parte importante el dominico Fray Domingo de Rojas, que se apoyaba en afirmaciones que Fray Bartolomé de Miranda, nombre por el que era conocido el arzobispo Carranza, varios encausados por protestantismo coincidían en sus referencias al arzobispo de Toledo, que en relación a la existencia del purgatorio, puesta en duda por los confidentes, el arzobispo no reprobaba la duda. En cartas poco posteriores, Bartolomé de Carranza hace referencia a sendas entrevistas que tuvo con Fray Domingo de Rojas y con Carlos de Seso, en las que les reconvino sobre los postulados que expresaban. La posición en la que quedaba el arzobispo por estas declaraciones era más que dudosa. Tengamos en cuenta que el principal enemigo de España y de la religión católica era en aquellos momentos la Reforma protestante. El emperador había vencido a la Liga de Insmascalda y había tenido en su poder a Lutero, pero no actuó contra él y lo liberó. Algo que, creo, jamás se perdonó a sí mismo Carlos I. Este hecho, unido al desarrollo de la Reforma protestante, que ponía en peligro todo lo que representaba el Imperio español, hacía que Carlos I vigilase todo conato de protestantismo, y la duda existente sobre Carranza fue fatal.
Y es que el protestantismo luterano rechazaba a la Iglesia católica, negaba la autoridad papal, no reconocía la validez de los sacramentos, descartaba los dogmas programados por la Iglesia, etc. Su prédica iba en contra de la organización eclesiástica, de los principales dogmas católicos y de la tradición de la Iglesia de Roma. Llegaba al punto de incitar no solo su destrucción, sino a animar el asesinato de los papistas, es decir, de los católicos. Lógicamente, el emperador no podía quedar con los brazos cruzados. En lo religioso, por lo que afectaba a la fe católica, y en lo político, por la sedición que los seguidores de Lutero difundían por doquier. El protestantismo era así, no por decisión de España, sino por la doctrina de Lutero en sí, un problema político y social de primerísimo orden. No podía permitir que esas doctrinas disolventes invadiesen España. La verdad es que parece que el peligro no era tan grande, porque al final 2 autos de fe en Sevilla, otros 2 en Valladolid, deshicieron lo que sin lugar a dudas no fue más que una nube de verano. La ponderada efusión de sangre fue mucho menor que la que en nuestros días emplea cualquier gobierno liberal y tolerante para castigar o reprimir una conspiración militar o un motín de plazuela. El caso es que en 1559 Carranza estaba en Flandes atajando justamente los avances del protestantismo. Llegó a España con mensaje de Felipe II para Carlos I a finales de julio. Ignacio Tellechea y Dígoras dice que ignoraba este celoso defensor de la fe que exactamente una semana antes, el 8 de agosto, en un billete añadido a su carta, la princesa doña Juana, instigada en ello por el inquisidor Valdés, ponía en guardia contra Carranza nada menos que al emperador. Olvidóseme decir a vuestra majestad que el arzobispo de Sevilla me dijo que avisase a vuestra majestad que estos luteranos decían algunas cosas del de Toledo y que vuestra majestad estuviese recatado con él cuando fuese. Hasta ahora no hay nada de sustancia, mas díjome que si fuera otra persona que le hubieran ya prendido, pero que se mirara más lo que hay y se avisará a vuestra majestad. Carranza había pasado de ser el miembro en quien más confianza tenía depositado Carlos I a ser el más peligroso sospechoso de herejía, de traición, en medio del proceso de Valladolid contra el foco protestante. Carlos I, desde su retiro de Yuste, manifestaba su disgusto por la existencia de estos piojosos, decía. Se lamenta de no haber acabado con el mismo Lutero cuando tuvo ocasión, y manifestaba que si no estuviese convencido de la capacidad de la regente Juana, no sé si tuviera sufrimiento para no salir de aquí a remediarlo. Creed, hija, que si en este principio no se castiga y remedia para que se ataje tan grande mal, sin exención de persona alguna, no me prometo que adelante será el rey ni nadie parte para hacerlo. El 21 de septiembre de 1558 muere Carlos I. La víspera fue visitado por Carranza en Yuste, no sin disgusto disimulado por parte del César. El jerónimo Fray Juan de Regla recoge algunos pormenores, diciendo: en su constante espiar las acciones y palabras de Carranza, anotó con escándalo que éste absolvió varias veces al emperador sin haberlo oído en confesión. Era monopolio suyo. Lo cual era abuso del sacramento, ya que no se podía presumir en el arzobispo ignorancia alguna. En otra de las visitas, el arzobispo dijo al César: vuestra majestad tenga gran confianza que ni hay pecado ni hubo pecado, que sola la pasión de Jesucristo basta. Más cosas debió de decir Fray Regla
porque el 23 de diciembre comparecía nuevamente, esta vez siendo llamado para hacer registrar por escrito otra acusación no menos grave, que en el Concilio de Trento, al dar su voto sobre el sacrificio de la misa a petición del legado y presidentes del concilio, dijo su parecer y en el fondo la opinión de los luteranos que tienen que no es sacrificio. Encresció tanto el argumento de los luteranos que vino a decir y dijo en el proceso de la proposición ego aereo certe, de que quedaron todos los del concilio, entre ellos los frailes de su orden, muy escandalizados. Este mismo autor señala, no obstante, que había animosidad de Juan de Regla hacia Carranza, si bien refuerza lo apuntado por el Jerónimo con similares acusaciones hechas por el comendador de Alcántara, Luis de Ávila, quien afirma que Carranza dijo en el lecho de muerte del emperador: «Este es, o he aquí, quien pagó por todos. Ya no hay pecado, todo es perdonado». No se le acuerda bien, pero parécele que dijo cuando dijo «ya no más pecado», que dijo también aunque fuesen muchos, todo es perdonado. Y estas palabras, Dios es testigo, que súbitamente dieron escrúpulo a este testigo, le pesó de oírselas, de que las dijese en aquel tiempo al emperador, porque le parecieron cosa nueva, aunque no es teólogo, por lo que ha oído decir que de estos herejes llevan aquel camino, pareciéndole que olía a aquello. La interpretación de este hecho significó una gran controversia en el proceso de Carranza. Por su parte, el teólogo Juan de la Peña emitió un informe que concluía diciendo: «Digo que por estas proposiciones, aún desnudas como aquí están, yo no osara con buena conciencia tener la persona por sospechosa. He visto en su proceso no solo no me queda mala sospecha, sino que constara por él mirado todo, que quien las ha dicho es persona muy católica, sincera en la vida, fe cristiana unión de la Santa Iglesia Católica Romana». A una objeción respondo brevemente que dicen que algunas de estas maneras de decir es lenguaje luterano. Digo que el lenguaje luterano es lengua herética, lengua del infierno malo. Esto es, formalmente, si este hombre se da a todo lo que parece a lo que ellos hablan, será blasfemia e error, porque ellos han usurpado el hablar de las Escrituras y santos en muchas cosas. Bueno, el caso es que el largo proceso contra Carranza reportó perjuicios a otras personas, por ejemplo, al inquisidor general Fernando de Valdés, el que sofocó la reforma, que acabó siendo depuesto de su cargo por el Papa Pío V ante la hazaña con que perseguía al arzobispo Carranza. Pero el movimiento protestante en España tuvo un carácter muy marginal. El vulgo creía con toda firmeza y no tomó parte alguna en el movimiento luterano, y acudía con suma devoción y fervor a los autos de fe, donde los encorazados y ensanbenitados eran capellanes del emperador, canónigos de iglesias metropolitanas y caballeros y damas de la primera nobleza. Porque la intentona luterana en España tuvo un carácter muy aristocrático, y en Alemania también. El vulgo veía los vicios y mala vida de algunos eclesiásticos, leía las diatribas contra ellos en los libros de devoción y en los de solaz y de porte más o menos apacible y honesto. Los censuraba a su vez en cuentos, apodos y refranes, pero de ahí no pasaba. No en vano, como hemos señalado en otros lugares, el pueblo se sentía muy orgulloso de su condición. Su relación con la Inquisición era extraordinaria. Y los casos iniciados por la Inquisición contra labradores y artesanos son contados. Yo en concreto no conozco ninguno. Parece ser que hay, pero yo no conozco ninguno. Como ya hemos señalado, el asunto de la limpieza de sangre era un instrumento usado por las clases populares sobre la nobleza. Instrumento que no posibilitó que se llevasen a cabo determinadas actuaciones salvo las más grotescas de los estatutos de limpieza,
sino que más bien al contrario fue consecuencia de las actuaciones normales llevadas a cabo por parte de la Inquisición, y que generalmente se circunscribían a los segmentos altos de la sociedad, a los nobles, a los comerciantes, al clero y sobre todo al clero alto. En este sentido, posibilitando la acción del tribunal en aquellos sectores donde mejor podían esconderse los herejes, supuestamente amparados por la seguridad del poder, el Papa Paulo IV emitió un breve el 1 de enero de 1559 por el que se otorgaba al inquisidor Valdés facultades para investigar durante 2 años a obispos, arzobispos, patriarcas y primates, al tiempo que se reclamaba fuesen enviados a Roma para ser procesados. Esta medida nos deja al descubierto al menos 2 aspectos que vienen siendo señalados como privativos de una supuesta actitud prepotente del Tribunal español, en tantas cosas con actuación independiente y privativa del orden estrictamente hispánico, pero en otras claramente dependiente del papado. El recurso judicial. La reclamación a estamentos superiores, propia de un sistema jurídico moderno, estaba presente en la Inquisición. Esa es la primera conclusión que surge de este breve. Y la segunda cuestión es que la independencia absoluta de la Inquisición es una realidad inexacta, puesta de manifiesto cuando menos por el Papa Paulo VI, a la hora de emitir el breve señalado. Estamos hablando de unas medidas que se hicieron públicas el 1 de enero de 1559, consecuencia del proceso contra Carranza que se había iniciado el 6 de mayo del año anterior. Proceso largo y complicado, sin parangón en la historia de la Inquisición, no por la minuciosidad en el desarrollo del mismo, la minuciosidad era generalizada, sino por la altura intelectual y la pulcritud teológica, bueno, que también era generalizada, que superó la difícil marca impuesta por la misma institución. En el proceso había 34 testigos, y las obras de Carranza y una carta escrita el 18 de febrero de 1558 a Agustín Cazalla, predicador de su majestad, que no parece decir nada, y que los inquisidores analizaron con pinzas para deducir extremadas sutilezas. Carranza sería arrestado el 22 de agosto de 1559, atraído a Valladolid mediante artimaña, antes de la vuelta de Felipe II, que se encontraba en Flandes. El día 28, Castro y Ramírez informaban al Consejo de la ejecución del mandato y presentaban el inventario completo de todos los papeles secuestrados al arzobispo. Numerosas cartas, licencias e informaciones, memoriales sobre diferentes asuntos, breves y papeles reservados de sus asuntos con el rey o con el arzobispado, borradores de sermones y escritos espirituales. Bueno, le siguieron 17 años de cárcel. Los cargos que se imputaban al arzobispo no era uno ni dos. Vamos a relatarlos. Bueno, quizás es un poco largo, pero vamos a relatarlos. Los cargos eran los siguientes. Haber creído y dogmatizado el artículo de la justificación conforme al parecer luterano. Haber negado en particulares coloquios la existencia del purgatorio. Haber predicado la satisfacción de Cristo con su muerte y pasión, afirmando que no había pecados para quien esto creía, ni muerte ni demonios. Haber dicho y afirmado que deseaba hacer a la hora de la muerte y por testimonio público renuncia de todas sus buenas obras, contentándose con el beneficio de Cristo. No haber delatado a cierto hereje. Haber dado a sus discípulos un aviso lleno de herejías luteranas. Haber creído y afirmado que no se ha de rezar a los santos el Ave María y el Padre Nuestro. Haber defendido la certidumbre de la salvación. Haber pronunciado las palabras ego, aero, serte, tratándose de controversias con luteranos.
haber afirmado que no hay ni hubo pecado y que sólo la pasión de Cristo basta, que Cristo pagó por todos y que todo era perdonado. Haber negado el mérito y haber afirmado que no es menester traer cilicio ni estrecharse tanto. Haber tenido y leído libros heréticos y haber enseñado a sus discípulos por dichos libros. Bueno, continúa, no continúo porque eso es bastante más largo. Bueno, le diremos la última. No haber denunciado a personas dañadas de herejías, sino haberlas encubierto. Todas estas sospechas procedían del auto llevado contra el brote protestante que había sido detectado en Valladolid como secuencia del cual, en el auto de fe de 7 de octubre de 1559, sería quemado Carlos de Seso, acusado de herejía protestante de la que había renegado durante el proceso. Cuando de Seso conoció la sentencia, se desdijo de lo que había declarado en cuanto a su renuncia de la fe protestante y se reafirmó en los postulados de los que era acusado, al tiempo que murió perdonando a quienes le habían ofendido y confesado su fe en Jesucristo, conducta que fue bien distinta a la llevada por el también quemado Fray Domingo de Rojas, que sufrió el tormento. Este fraile comentó el catecismo de Carranza, al que hizo cerca de 20 anotaciones, señalando que enlazaban con la doctrina luterana, y fue uno de los principales causantes del proceso que a continuación se iniciaría contra el cardenal. La minuciosidad guardada por la Inquisición en todos los procesos nos permite en este conocer qué extremos alertaron para llegar al procesamiento nada menos que del cardenal primado. Señala Rojas que en el folio 133 del Catecismo se decía que la mayor tentación de los cristianos por entonces era saber cuál era la verdadera Iglesia, frase que anotó así Fray Domingo. Esta sentencia me descontentó mucho cuando la leí, porque no sé quién, siendo de verdad católico, padezca tal tentación. Seguro está el tal de la verdad de la nuestra romana, y si en ello hubiese sospecha o duda, tendría yo al que lo dudase por hereje o cerca de ello. En confirmación de todo esto, va espigando frases de los manuscritos de Carranza y las va reduciendo ordenadamente a los 8 capítulos fundamentales de doctrina luterana por él mencionados. La gratitud de la gracia y exclusión de las obras, el beneficio de Cristo, la sola fe justificante, el carácter operante de la fe. Bien. El caso es que cuando fue ajusticiado, Fray Domingo de Rojas hizo profesión pública de luteranismo, y eso en la España del siglo XVI era manifestación de enemistad con la concepción social del momento, lo que conllevaba la pena que recibió. Del mismo modo que declararse católico en los lugares donde no dominaba la fe católica significaba la muerte, pero sin la garantía jurídica y el respeto a las normas que caracterizaba a la Inquisición. Menéndez y Pelayo escribe: la verdad es que en este conflicto no había más que una sola voluntad, un solo deseo en España, y el emperador, y la gobernadora, y el inquisidor, y los consejos y el pueblo caminaban en la más perfecta y soberana armonía. La acusación, cargada de argumentos teológicos, fue respondida con los mismos argumentos. Tengamos presente que el procesado era nada menos que el cardenal primado de España, el mismo que había participado en el Concilio de Trento. 10 fueron las proposiciones de Carranza que le llevaron a ser investigado por la Inquisición. Y que, bueno, más o menos las hemos señalado anteriormente, pero que, bueno, vamos a señalar alguna. Que todas las obras hechas sin caridad son pecados y ofensas a Dios. Esa una, no las vamos a relatar todas. Que la sola fe sin las obras basta para la salvación. Que las acciones y obras de los santos nos sirven solo de ejemplo, pero no pueden ayudarnos. Bien, ante la magnitud de los acontecimientos, el Papa Pío V ordenó que la causa fuese tramitada en Roma. No se llegó a una decisión hasta el 14 de abril de 1756, ya bajo Gregorio XIII. Carranza no fue encontrado culpable de herejía, pero
se recomendó, solamente se recomendó, que abjurase de 16 proposiciones luteranas, de las que se había hecho sospechoso, y se le prohibió entrar a gobernar su diócesis durante otros 5 años más, durante los cuales se le ordenó vivir en el monasterio que la orden tenía cerca de la iglesia de Santa María sopra Minerva, donde debía realizar ciertos ejercicios religiosos como penitencia. Pero bueno, moría ese mismo año declarándose fiel a la Iglesia Católica y condenando como heréticas algunas afirmaciones que él había hecho. Carranza fue declarado como sumamente sospechoso de herejía. Se le suspendió la dignidad de arzobispo por 5 años, que debía pasar en un convento de Oviedo, y se vio obligado a abjurar de 17 proposiciones consideradas heréticas, amén de otras penitencias. El catecismo, el que él había escrito, quedaba prohibido. Fue el caso más controvertido, más largo y más teológico que afrontó la Inquisición. No se puede negar, por otra parte, que expresiones que usaba y proposiciones que manifestaba ocasionalmente pudieron sugerir que tenía opiniones heréticas. A lo que parece, a lo complicado del caso, a su finura teológica, se unió que hubo rencores, celos, envidias y malas pasiones de todo género entre Valdés y Carranza. Entre Carranza y Melchor Cano. Hubo enemistades mortales y tretas curialescas innumerables y mala fe evidente de parte de unos y de otros. Y un intrigar continuo y sin medida en Roma y en Trento. Por eso duró eternidades la causa y se observan en ella tantas irregularidades canónicas y jurídicas, pero todas estas son cuestiones de pormenor que se deja a la inteligencia de los entendidos de la materia y no alteran ni poco ni mucho, lo esencial del caso. Carranza fue justamente perseguido y justamente sentenciado, lo cual no quita que sus jueces en España fuesen algo envidiosos y tal vez parciales. Pero tratándose de la Inquisición también es para poner en duda, no sé. Que Melchor Cano, amigo íntimo, anduviera duro en sus calificaciones y que Felipe II manifestase cierta saña contra el hombre a quien tanto había protegido y honrado, bueno, cosas. Con toda seguridad Felipe II y con toda seguridad Melchor Cano, que insisto, era amigo íntimo, estaban convencidos de la culpabilidad de Carranza. Pero nada disculpa los bajos amaños de que se valió en Roma para dilatar hasta el último momento la remisión del proceso y la sentencia. En fin, como tampoco es posible disculpar a los obispos que después de haber aprobado sin restricciones el catecismo, tacharon luego, después de haberlo autorizado, tantas proposiciones. Porque una de dos, o la primera vez obraron a la ligera, cosa bastante difícil, y elogiaron el libro por la fama de ese autor sin haberlo leído, cosa que es inaceptable. O la segunda vez, ¿a qué obedeció su actuación? El caso Bartolomé de Carranza muestra en propia tierra española el problema surgido con la Reforma protestante en Europa, problema marginal en España, porque en España se había acometido la Reforma en tiempo de los Reyes Católicos y desde una óptica inequívocamente católica, inequívocamente evangélica, supeditada a Roma en los aspectos doctrinales y sumamente beligerante en los aspectos mundanos. Consecuencia inequívoca de la Reforma fue el caso Carranza.
Y consecuencia inequívoca de la Reforma fue la creación en Europa de unos sentimientos encontrados y unas guerras que se llevaron por delante personas y cosas. En cuanto a las relaciones internacionales de España y sus países vecinos, hay que destacar que los países del momento se miraban recelosos. Las fronteras se vigilaban y lo extranjero se asimilaba a la heterodoxia religiosa y a la hostilidad política, en ambas vertientes. En la vigilancia de fronteras, el Santo Tribunal tenía una gran función. La introducción del luteranismo en los territorios de la monarquía hispánica es una sustancial razón de Estado. Esta batalla se desarrolla principalmente en el Atlántico. El comercio, el contrabando, la piratería y el corso son vehículos de penetración de ideas heréticas y de planteamientos políticos subversivos.